Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal DavoCode. En el día de hoy tenemos una clase de unidades de medida en CSS, píxeles, rem, em, view por height, porcentaje. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan estas unidades de medida? Lo vamos a explicar de la forma más rápida y clara. Vamos a comenzar. Abriendo nuestro editor de código tenemos una solapa con index.html y después tenemos una pestaña con style.css. Dentro de nuestro index.html tenemos una etiqueta contenedora de nombre div con una clase div y después dentro de ella tenemos una etiqueta h1 con nombre clase pixel, después una con nombre rem, después una con nombre em y después una clase de nombre porcentaje. Esto es para explicar y comparar, ahora cuando lo veamos en nuestro navegador, cómo impactan las unidades de medida y qué relación tienen. Y ahora vamos al CSS para entender qué es cada una de estas. En primer lugar, tenemos la más conocida y la que veníamos trabajando hasta ahora, que es la de píxeles, que es la unidad que usan las pantallas, la más fácil para arrancar y con la que vamos a arrancar nosotros, y la única medida absoluta. Ahora después van a entender qué significa. Después tenemos rem, que ya es una medida relativa y es relacionada con el tamaño raíz. Y entre paréntesis HTML. ¿Qué significa esto? Que esta unidad de medida va a tener relación con el tamaño de fuente, en este caso predeterminado, que tiene nuestro documento HTML, que viene con un tamaño de fuente predeterminado. Y este rem va a estar relacionado con eso. Después tenemos la em, que va a estar relacionada con el tamaño de su contenedor. En este caso, si vemos acá que el H1 con clase em, ¿cuál va a ser su etiqueta contenedora? La etiqueta div con clase div, es decir, que lo que le va a importar a este em es cuál va a ser el tamaño de fuente que tenga este div con clase div. Después tenemos porcentajes, que es relacionado con el tamaño de su contenedor. Esto es decir, nuevamente, como el ejemplo anterior, va a estar relacionado con este div clase div, es decir, que si por ejemplo este div clase div tuviese, como lo vamos a ver acá, un tamaño de fuente de 50 y yo le pusiese un tamaño de fuente del 50%, esto significa que va a ser 25, porque lo va a relacionar con el tamaño de su contenedor. Y finalmente, esto nada más para mencionarlo porque lo vamos a ver mucho más adelante, el VH, que es el View por Height, que se utiliza para los diseños responsivos. ¿Qué son los diseños responsivos? Por ejemplo, si yo quiero ver mi página o mi sitio web en un smartphone, no es lo mismo que verlo en la pantalla de mi notebook. Es decir, los tamaños van a ir variando y yo voy a tener que hacerlo de forma responsiva, que es algo que vamos a ver más adelante. Y tiene relación con esta etiqueta que está en la línea 5, que es esta etiqueta meta, fíjense, de nombre viewport. Después tiene algunas especificaciones más, pero lo importante, esto es una etiqueta relacionada con los diseños responsivos. Y quedémonos con eso. A continuación lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y ver cómo impacta esto de los tamaños de fuente y cómo lo vamos a ir modificando para que vean las diferencias. Lo primero que vemos cuando abrimos nuestro navegador es, en primer lugar, tenemos lo que dice medida en píxeles, nuestra primera etiqueta, ya que la de div nosotros no le habíamos puesto nombre, sí una clase, pero no le habíamos puesto un nombre. Entonces, lo que hacemos es seleccionar este elemento y fíjense que lo que me figura acá es que tiene un tamaño de fuente de 30 píxeles. Perfecto, eso es lo que nosotros le habíamos puesto. Hasta acá ningún problema. Vamos al siguiente, que ya era la medida de rem, y lo que vemos es que el tamaño de fuente es de 16 píxeles. ¿Y esto por qué es? Porque nuestro documento HTML, fíjense cuando yo me alejo y pongo mi documento HTML, es de 16 píxeles. Y en este caso el rem representa la totalidad del tamaño de fuente de mi documento raíz HTML en este caso, por lo tanto es 16 píxeles. Pero veamos una cosa, si yo presiono acá, esto me va a permitir editar esto, y si yo esto, en vez de ponerlo en un rem, lo pongo en 2 rem, me cambió la medida.
Y si yo vuelvo de nuevo acá, ¿qué ocurrió? Me dice que tiene 32 píxeles el rem. Esto lo que significa es que de la medida de nuestra raíz HTML, que era de 16 píxeles, yo le estoy haciendo 2 por 16. Por eso me da 32. Hagámoslo por 3. Volvemos acá y me da 48. Entonces me lo multiplica por el tamaño de la fuente de mi raíz. Perfecto. Sigamos con la tercera, que es la M. Acá me está diciendo que tiene un tamaño de fuente de 50 píxeles. ¿Y por qué tiene 50 píxeles? Porque su contenedor, que es la etiqueta div, tiene 50 píxeles. ¿Por qué? Porque copia el mismo tamaño de fuente de su contenedor, no de la raíz como el rem, de su contenedor que es div. Ahora hagamos lo mismo. Yo toco acá, selecciono acá en em, tengo un em y lo modifico por 2em. Perfecto. Cuando voy y me posiciono de nuevo sobre este elemento, me está diciendo que tiene 100 píxeles. ¿Por qué? Por lo mismo que les explicaba recién en rem. Me multiplica por 2 el tamaño de su contenedor. Y el tamaño de su contenedor div era de 50 píxeles. Por eso me lo lleva a 100. Y vayamos con la última. La medida en porcentaje. Recordemos que la medida en porcentajes, al igual que el em, era relacionado con su contenedor, que es la etiqueta div, que era de 50 píxeles. Entonces, ¿qué me dice acá? Que el tamaño de fuente es de 25 píxeles. ¿Por qué? Porque yo le dije que quería la medida al 50%. Es decir, el 50% de 50 es 25. Seleccionamos acá. Y si yo lo pongo en 100%, y selecciono otra vez, me va a decir que tiene 50 píxeles. Es decir, el 100% de su etiqueta contenedora, que es div, que era de 50 píxeles. Entendamos que cuando esto se vuelva más complejo, ya no va a alcanzar solamente con declarar como ahora el tamaño de fuente con píxeles, porque ya va a tener que tener relación con sus contenedores, que van a tener que ver con el modelo de caja y con qué etiquetas se relacionan para saber cómo vamos a manejar nosotros las medidas, y esto hacerlo cada vez más responsivo. Que era con lo que les explicaba con la etiqueta de viewport height, que es algo que se va a ver bastante más adelante. Así que bueno, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya aclarado más el tema. Les pido que se suscriban a mi canal, dejen me gusta y dejen sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Gracias.